que a uno tengan que decirle, oiga, usted tiene que ir a pedir. No, ellos tienen que venir a decir como un hijo. Habla de forma plural, ¿no? Claro. Bueno, obviamente si es que se sienten resentidos y les afecta de que mi renuncia va, yo no me estoy desafiliando ni... ¿Eso quiere decir que a futuro de pronto usted ya no está pensando en no. concluirá de pronto ya su vida política? Yo creo que si está en buenas manos, yo creo que la candidatura a la reelección mía no pensaría yo, porque yo no pienso eso, yo lo que pienso es que tiene que hacerse justicia aquí en la Concordia y básicamente como periodista que obviamente me expulsaron de una universidad por defender una tesis de que sea en democracia que el pueblo elija. Correcto. Esto me ha repercutido muchísimo, inclusive en perder hasta mi familia. Hay cosas que muchas cosas hay cosas que hay que endosar. Se puede decir que de pronto hay cosas más que perder que ganar. Finalmente, ¿existe la posibilidad de movilizaciones para esta situación, tal vez? Yo creo que el señor presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, lo único que ha manifestado que en 2, 3 semanas, vamos a esperarlas. ¿Ya? Vamos a ver en lo posible si hablamos con el presidente el día sábado, en la concentración a nivel nacional en el Estadio Aucas. Y ahí les vamos a dar nuestro malestar porque habían inclusive asambleístas de país, independientes, que decían, ve alcalde, si usted logra que Ricardo Patiño o que vea la manera que me llamen por teléfono y que me garanticen una candidatura, yo voto a favor de la Concordia. Así, increíble, ¿no? Creer aquello y ver que los sociedades patrióticas se levanten, los del PRE se laven las manos y ver que un pueblo es el que paga las consecuencias conjuntamente con 37 recintos. Y al ver que en vez de que griten pidiendo ayuda o que griten diciendo denle en un hospital, lo único que se ponen a gritar es a calumniar, a injuriar solo por el hecho de tener inmunidad parlamentaria. Y eso no nos parece justo, ¿no? Se queda en un compás de espera para, pues, luego tomar resoluciones al interno de la Concordia. Esperamos de que muy pronto tengamos alguna resolución y disposición ya definitiva sobre este problema que continúa creando una discordia en la Concordia. Señor alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero, para terminar, agradeciéndoles la entrevista que nos dan, en decirles que si no tenemos resultado en 3 semanas, vamos a tomar decisiones con la población y ver que si es que las fuerzas vivas de Santo Domingo, de esta provincia, no se solidarizan, no muestran un apoyo frontal, solidario, vaya la redundancia, yo creo que es importante que sepan los concordenses que nos preparemos. Nosotros no podemos ser burlados por un mandato ante el desacato de la gran parte de los asambleístas que quieren pescar a río revuelto ahora en una campaña que se avecina, una campaña electoral. Queremos decirle a Santo Domingo gracias. Sabemos que el pueblo, la ciudadanía de Santo Domingo sí está con nosotros, pero no queremos obviamente que asambleístas sean tibios, que sean fríos y que sean solo el momento de decir a la Concordia, el momento que nos vean a los concordenses, que seamos testigos de ver, de decir, ahí sí veo que tengo que pelear por la Concordia para que me vean los concordenses. No es así. A la Concordia se la va a buscar y se le da el trato que se merece. Merecemos respeto. Muchas gracias. Muy bien, 7:21 en la mañana, retornamos con más información y con más entrevistas aquí en Majestad Televisión, Canal 39.